Muy buenas tardes, amigas, amigos de Voz del Periodista. Los saluda su amigo Jesús Salmerón Acevedo. Con especial afecto a mi gran amiga Celeste Sáenz de Miera, deseando que en 5 días festejes uno de los acontecimientos más significativos en tu vida y también de quienes compartimos tu gran amistad, que será tu cumpleaños el próximo día 20 de mayo, el próximo día lunes. Para iniciar, quiero comentar, amigas, amigos, que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente José Andrés Manuel López Obrador hizo uno de los mayores reconocimientos que se puedan haber hecho a lo largo de la historia de la educación en México. Esto, por supuesto, que lo quiero también concatenar con la aprobación que ocurrió el día jueves 9 pasado, en donde el Senado de la República, por mayoría calificada, aprobó la reforma educativa, dejando así de esta manera obsoleta la reforma que se había aprobado en el año de 2013. Ahora bien, ¿por qué el énfasis que quiero citar en esta tarde, alusivo a este evento de la mañana, como ya cité? Porque el presidente López Obrador entregó a distinguidos maestros de México la presea Otón Salazar. Es decir, esta conmemoración del Día del Maestro tiene ya un poco más de 100 años. Para ser más precisos, se empezó a festejar desde el régimen del presidente Carranza a partir del día 15 de mayo de 1918. Pero en ningún año, en ese transcurrir de la centuria, más de un año, se había realmente enarbolado esta presea que hoy, insisto, se entregó. El nombre de Otón Salazar Ramírez, que fue su nombre completo, se inscribe, por supuesto, con toda honestidad, dentro de esa enorme galería de personajes que no solamente del estado de Guerrero, puesto que él nació en la población de Alcozauca, en plena montaña de aquel estado, el día 12 de mayo de 1924 y falleció el 4 de diciembre del año 2008. Es decir, un personaje que vivió 84 años plenos de dinámica, de lucha, de apego al magisterio y sobre todo con un compromiso político y social, no solamente a sus colegas maestros, sino al pueblo de México, y lo dio contundentemente. Es decir, esta mañana, insisto, reitero, el presidente López Obrador ha hecho un significativo homenaje a este maestro que en sus lides, siendo muy joven él, sale de su natal Alcozauca, como ya lo dije antes, y se inscribe en la Escuela Normal Rural que estuvo ubicada en Huastepec, estado de Morelos. Esto fue en el año de 1942, solamente que dicha escuela, que en ese tiempo era mixta, tuvo una separación y toda la parte que corresponde a alumnas fue trasladada a Palmira, Morelos, y los varones estudiantes a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Por supuesto me refiero al estado de Guerrero. Entonces, en este largo trecho de varias décadas, el maestro Otón Salazar lo podemos ubicar como el pionero de aquellos maestros que egresaron de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde también en esta secuela de luchadores estuvo
Ocasionalmente, más bien brevemente, el maestro Genaro Vázquez, quien terminó su carrera en la Escuela Nacional de Maestros, pero sí, completamente le estudió ahí el profesor Lucio Cabañas Barrientos, y por último también estudió en ese mismo plantel el profesor Carmelo Cortés Castro. Esta presea tiene un enorme valor cívico. ¿Por qué lo digo? Porque al ser Otón Salazar un luchador congruente, un activista, un político, un maestro que nunca declinó ante las amenazas, ante los golpes, ante incluso la prisión que sufrió en diversas etapas de su vida, puesto que, como otro programa lo cité, existía en su momento aquel delito de disolución social que estuvo vigente a partir del régimen del presidente Manuel Ávila Camacho desde el año de 1942 hasta el año de 1971. Pero también quiero decir a ustedes por qué fue encarcelado. Para empezar, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cual me referiré con mayor precisión más adelante, fue fundado el día 30 de diciembre de 1943. El presidente Ávila Camacho trataba de aglutinar las diferentes corrientes del magisterio que en diferentes niveles, ya fuese primaria o también llamada básica en su caso, el bachillerato o media superior y la superior, por supuesto, insisto, aglutinar en un sindicato todas estas diversas corrientes que estaban precisamente en contra de muchas normas, decretos y sobre todo la legislación de aquella época. No fue casual que la mitad de ese sexenio estuviera al frente de la Secretaría de Educación Pública un notable mexicano, por supuesto, egregio educador, que fue don Jaime Torres Bodet. La otra parte de ese sexenio, en ese mismo cargo, la ocupó el licenciado Poy Casablanc. Ahora bien, este sindicato, debo decirlo abiertamente ante ustedes y con ustedes, nace ya con un modelo corporativo, un modelo dentro del cual el liderazgo se fue transformando en un coto de poder que lamentablemente fue pernicioso para su época, para el país y principalmente para los millones de alumnos de aquella época. Y es por eso que el maestro Otón Salazar, en el año de 1951, ya en pleno ejercicio del magisterio, puesto que él egresa de la Escuela Nacional de Maestros, como dije anteriormente, en el año de 1948, y estando junto con 4 colegas maestros en contra de una cartilla alemanista disfrazada de cartilla cívica que no buscaba otra pretensión que ser propaganda para la reelección del presidente alemán. Y a un instante volveré con ustedes, amigas, amigos. Amigas, amigos, en el bloque pasado hice algunos comentarios alusivos a la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo dije que fue fundado en el año de 1943. Esto considero que es pertinente comentarlo, puesto que en este mismo evento que ya aludí en Palacio Nacional, el presidente López Obrador también en un elocuente discurso comentó que el próximo día lunes reunirá tanto a integrantes de este sindicato como también a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual tiene ya 40 años de vigencia en el espacio de la lucha que ellos consideran
que es la adecuada, pero ya lo comentaremos. Retomando lo que dije también, que el CENTE, desde su propio origen, nació como un sindicato corporativo, es por lo siguiente: hay tres grandes espacios de tiempo en donde tres líderes ocuparon la mayor parte de la vida de este sindicato y sus consecuentes facultades, que hay que decirlo honestamente, se extralimitaron. Me refiero porque, en primer lugar, fue el maestro Jesús Robles Martínez, quien estuvo al frente de este sindicato. Él debió haber terminado un ciclo entre 1949 y 1952, pero su influencia duró más allá de eso. En gran parte también eso se debe la oposición que encabezó a partir de 1952 el ya referido maestro Otón Salazar Ramírez. Él fue un activo y además un dirigente natural con el carisma de un líder auténtico como tal, que dentro de un papel que jugó en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fundó el que se llamó Movimiento Revolucionario del Magisterio. Y él, por supuesto, que dejó una huella. Este movimiento duró hasta el año de 1967, a pesar de que en el año de 1957 él fue encarcelado, y me refiero concretamente a los últimos meses del régimen del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ahora bien, ¿qué significó este movimiento? El MRM significó de una manera elocuente para la lucha social de México el ejemplo que después seguirían los ferrocarrileros encabezados por Otón Salazar del MRM, más bien los ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo, por Valentín Campa, por Dionisio Encinas, por Alberto Lumbreras, entre otros. También el movimiento de los chimales de Pemex, el movimiento de los médicos que lideró el doctor Ismael Cosío Villegas, hermano del escritor, economista e intelectual Daniel Cosío Villegas. Pero el papel de Otón Salazar como luchador, y por eso recalco mucho la presea cuyo nombre lo honra y se entregó esta mañana por parte del licenciado López Obrador a maestros, como ya lo dije anteriormente, él fue un guerrerense que una vez que su misión magisterial la terminó, pero solamente en la Ciudad de México, él regresó a su tierra, que es una de las regiones más pobres, no solamente del estado de Guerrero, sino que de la República Mexicana. Lo dije al principio, es la montaña de Guerrero, que tiene como eje comercial la ciudad de Tlapa de Comonfort, que es donde él pasó sus últimos días, hasta el mismo que falleció, como lo dije antes, el día 4 de diciembre del año 2004. Ahora bien, esta lucha del magisterio ha tenido diferentes etapas, porque si bien es cierto que el profesor Robles Martínez tuvo un coto de poder muy amplio, lo cual le permitió, entre otros cargos también, ser el secretario de la FEDSE, es decir, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, asimismo director general de Banobras, todo esto teniendo como plataforma al CENTE. Y uno de los maestros que él impulsó fue el profesor Enrique W. Sánchez, quien el día 22 de septiembre
de 1972, mediante un golpe, hay que decirlo llanamente como fue, el profesor Carlos Jonquitudo Barrios, potosino, que también fue gobernador de su estado, también fue director del ISSSTE, pero siempre bajo la plataforma del CENTE, él lo depuso y a partir de esa fecha se entronizó en este cargo, pero hábilmente él también formó un grupo paralelo que le permitía al CENTE tener el férreo control. Me refiero al movimiento 22 de septiembre, en alusión a la fecha que ya mencioné. Por cierto, tenían unas instalaciones más que confortables en la región de Popo Park, muy cerca de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Esta vanguardia revolucionaria del magisterio, que tal era el nombre que le asignó Jonquitudo Barrios, era, digamos, el sindicato de sombra del CENTE, porque bajo su égida todos los cargos directivos estaban controlados absolutamente por él y por esta agrupación. Ahora bien, cuando ya este poder, esta hegemonía magisterial de Carlos Jonquitudo Barrios rebasó los límites del sistema político mexicano, su caída fue en el mes de abril de 1989, poco tiempo después, aproximadamente con unos 2 meses de diferencia de la caída del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, quien fue aprehendido en Ciudad Madero el día 20 de junio de aquel año, de aquel 1989, es decir, estamos hablando de una cantidad de años que se están cumpliendo, 30 exactamente en estas fechas. El CENTE, por supuesto que en su estructura corporativa, aglutinó también un gran poder por lo siguiente, porque estaba dividido en secciones y a su vez las secciones en delegaciones, llegando a tener incluso más de 5,000 delegaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Simplemente en la Ciudad de México podemos citar la 9ª, en la cual luchó el maestro Otón Salazar, la 11ª, por ejemplo, que fue para trabajadores manuales, técnicos administrativos en su origen, porque se ha acrecentado. Y aquí también quiero hacer una pertinente aclaración, puesto que al decir o al escuchar Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es muy frecuente que se considere como sindicato de los maestros. Lo hemos escuchado, en lo personal lo he escuchado muchas veces, y no es así. Ciertamente el núcleo mayoritario, sí, efectivamente, lo configuran los maestros, pero hay que tomar en cuenta que también hay otro tipo de actividad, manuales, administrativos, intendencia y otros más, que están afiliados dentro de este modelo sindical, lo cual, por supuesto, lo hace ser el sindicato de mayor magnitud de afiliados de América Latina. Ahora bien, a la caída del maestro Jonquitudo Barrios, como ya lo dije antes, en el mes de abril de 1989, con todo el apoyo del aparato priista de aquella época, concretamente del presidente Salinas de Gortari, y asimismo también de otros funcionarios de ese régimen que abarcó 1988-1994, la maestra Elbaster Gordillo Morales es quien asume el mando, asume el control y de una manera férrea también hasta el mes de febrero del año 2013 es cuando ella fue encarcelada al llegar al aeropuerto de Toluca, y fue la declive de ella, aunque después de pasar algunos años encarcelada, pero más bien hay que decirlo, ella estuvo en tratamiento médico en Tepepan, en hospitales y clínicas privadas. Y por cierto, ella sigue con un gran activismo. Actualmente ella, a través de su yerno,
el profesor Fernando González Sánchez y su nieto René Fujiwara están en plena actividad para formar un nuevo partido político. ¿Y por qué digo el adjetivo nuevo? Porque ya antes ella también patrocinó y formó el partido Nueva Alianza, el llamado PANAL, que ya perdió su registro a partir de las últimas elecciones del año anterior. Pero dentro de este nuevo esquema educativo es indispensable que ya se ejerza un sindicalismo auténtico, un sindicalismo que vele exactamente por el magisterio y sobre todo también por los educandos en todos los niveles, desde preprimaria, desde la educación básica, la educación media superior, que es el bachillerato, y por supuesto la educación superior. ¿Por qué? Porque México tiene un rezago educativo también muy elevado. Apenas el 17% de la población mexicana actual está inscrito dentro de estudios formales en los niveles que ya aludí anteriormente. Ya ese tipo de huelgas, por ejemplo, como el de la UAM, que recientemente terminó, pero después de 93 días de paro, asimismo también esas marchas y también vandalismo que ocurre principalmente en estados como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, es necesario que esto ya se concilie en aras de que la educación sea realmente un agente que tenga un contenido eminentemente social para cumplir su cometido de la educación y por ende también de la cultura, y pueda asimismo formar y forjar mejores alumnos que ya convertidos en ciudadanos en diferentes grados, si es posible, que es lo deseable además, grados académicos, de licenciatura, de posgrado o técnicos, que es muy decoroso, por cierto, pero que todo sea en aras también del bienestar, de la tranquilidad y en primer término del progreso de nuestro país, porque de otra manera también esto costará mucho trabajo conciliar, pero estoy seguro que estamos ya en la vía adecuada para poder llegar a este cometido. Y vamos a un corte, amigas, amigos, y con mucho gusto lo retomamos. Amigas, amigos, continuamos con este tema trascendental acerca del Día del Maestro y la educación en México. Después de que hemos citado, comentado con ustedes acerca de esta presea Otón Salazar, acerca también del próximo encuentro del día lunes entre dirigentes del CENTE y de la CENTE con el presidente López Obrador, quiero también comentar con ustedes algunos aspectos de la educación en la perspectiva de la historia, porque de otra manera también no podemos circunscribirnos a un tema tan amplio, tan vasto y tan preponderante. En la cultura occidental tenemos necesariamente que citar a la Grecia clásica, y si nos vamos a un plano más riguroso, ya desde la obra de Homero, en la Ilíada y en la Odisea, podemos encontrar aspectos didácticos acerca de la educación y la cultura. A ellos se les llamaba helenos, no existía el concepto de griegos, eso es posterior. ¿Por qué? Porque la Grecia que ahora conocemos se le llamaba la Hélade, de ahí proviene precisamente ese gentilicio de helenos. Pero también en otro contemporáneo de Homero, que fue Hesíodo, deja plasmada una obra cultural que ha trascendido hasta nuestros días. Y vaya que estamos hablando de autores egregios de hace ya 2700 años. Sin embargo, fue en el esplendor de Atenas y en el ciclo de Pericles cuando los primeros filósofos, juristas a la vez, que fueron los 7 sabios de Grecia, que me voy a permitir mencionar, y que fueron Tales de Mileto, Solón, Vías, Quilón,
Pítaco, Cleóbulo y Periandro sientan las bases de lo que fue la paideia griega. La paideia, en su origen, fue la pedagogía aplicada a la enseñanza en la niñez. Solamente que el término tuvo también otras perspectivas 2 siglos posteriores, cuando grandes de la filosofía que perduran en su pensamiento, en sus ideas y en su obra, como lo fueron Sócrates, su discípulo Platón y a su vez el discípulo de Platón, Aristóteles, configuraron sus respectivas escuelas de pensamiento. Sócrates, como bien sabemos, todo lo que enseñó y todo lo que él manifestó en su tiempo, en su época, en su querida Atenas, fue oral. Pero por supuesto que no faltaron alumnos, y entre ellos me remonto nuevamente a Platón, que tuvieron ese gesto acucioso de compilar su obra por escrito. Ahora bien, Platón es el creador de la academia. La academia es una institución vigente hasta nuestros días. Hay, por supuesto, en el mundo y en México muchas academias. No sé, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Historia. Pero este nombre que Platón le asignó a su institución fue porque las clases se impartían en la ciudad de Atenas, en el jardín de Academus. Un amigo quien le prestaba su espacio, y ahí fue también donde se configuró su gran obra, La República, por ejemplo. La República de Platón fue producto de su tiempo y de su enseñanza. Ahora bien, Aristóteles, a su vez, como ya lo dije hace un instante, alumno de Platón, él creó la escuela peripatética. Y se preguntarán por qué ese nombre. Peri significa alrededor de él, es el prefijo correcto de su etimología de la palabra. Y al decir peripatética, es que la escuela era caminando alrededor de. Así es como Aristóteles enseñaba a sus alumnos. Todo esto configura un bagaje que hasta nuestros días, insisto, perdura. Y también, ¿por qué no mencionar a otro filósofo matemático, pionero incluso de la teoría de la armonía y por supuesto de la música, que fue Pitágoras? Él, un egregio filósofo nacido en Crotona, fue el que asignó al número su papel relevante de lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, pero también, por supuesto, vinculado a una enseñanza selectiva que él funda en la escuela ubicada en la ciudad de Crotona, al sur de lo que es ahora la República de Italia. Estos egregios griegos sentaron las bases, los cimientos, insisto, de la educación occidental, pero también ya en la etapa medieval hubo seres extraordinarios que, compilando todo ese bagaje que abrevaron de los ilustres griegos, como fue, por ejemplo, Pedro Abelardo, como lo fue San Bernardo de Claravel, como lo fue Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica, por citar algunos, o incluso la misma corriente patrística de la filosofía y la enseñanza, con San Isidoro de Sevilla, con San Ambrosio de Milán. Ellos han dejado un legado imperecedero. El propio San Agustín, que es un poco anterior, pero que bien vale la pena comentarlo, acerca de sus 2 formidables obras vigentes a la fecha, que fueron sus Confesiones y La Ciudad de Dios. Todo esto nos permite conocer y sobre todo interpretar gran parte de la enseñanza contemporánea. Pedro Abelardo, a quien ya cité, fue el que crea el concepto de la enseñanza a través de la dialéctica, es decir, haciendo interactuar al alumno dentro de aquel esquema de la época medieval que ya comenté también, en donde predominaba una enseñanza, si bien elocuente y vasta,
pero también a su vez acotando al alumno. Y esto se dividía en dos grandes ramas, que eran las 7 artes liberal. Una rama era el trivium y otra rama era el quadrivium. En el trivium se estudiaba la retórica, la gramática y la dialéctica. Y en el quadrivium se enseñaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Por eso es que el concepto de catedrático, que durante muchos siglos se utilizó, inclusive en nuestro país, todavía en el siglo pasado, en los años 50, años 60, años 70, todavía el concepto de catedrático era una señal de respeto para quien enseñaba. Eso se ha perdido, pero no importa. Lo que importa es la huella que dejó Pedro Abelardo. Y este adjetivo de catedrático es porque él precisamente en una catedral ubicada en la colina de Santa Genoveva en París fue donde plasmó sus primeras enseñanzas y de una manera espiritual con su amada Eloísa, que estaba recluida en el convento de Artenjuel en París, fue donde ellos de manera pionera asentaron las bases de la educación universitaria. Y también aquí debo agregar que la primera universidad ya del mundo europeo fue la que se creó en la ciudad de Salerno, en Italia. Después de eso también, a iniciativa de Roberto el Sorbón, se crea la Sorbona de París. Pero también hay otras universidades muy antiguas. Puedo citar ante ustedes Oxford, por ejemplo, Inglaterra, Cambridge, también en Inglaterra, Lovaina en Bélgica, la de Roma, por supuesto en Italia, y una muy interesante que lamentablemente no es muy conocida, pero sí hay que decirlo, sí reconocida por los ilustres alumnos que allí abrevaron, que allí estudiaron, y me refiero concretamente a la Universidad Empírica de Padua. Allí estudió Galileo, por ejemplo, allí estudió el filósofo Bernardino Telesio, allí estudió el creador de la medicina moderna en una amalgama del mundo antiguo, sobre todo de la sabiduría de Babilonia, y que no se malinterprete, pero la astrología de Babilonia ha sido, por supuesto, un soporte para la ciencia moderna. El mismo Isaac Newton, aquel gran astrónomo, físico y matemático inglés, fue un practicante de esta astrología. Y en esta escuela empírica de Padua fue donde se han sentado las bases de un conocimiento universal, alumnos, estudiantes que dieron luz a la humanidad, alumnos, estudiantes que tuvieron el talento y también, por supuesto, la guía de sus catedráticos para poder insertarse en el mundo del conocimiento, en el mundo de la ciencia y sobre todo con un legado imperecedero que por supuesto es estudiado, es analizado y es editado hasta nuestros días. Y vamos a un corte, amigas, amigos, y con mucho gusto regresaremos. Gracias. Amigas, amigos de Voz del Periodista, no podía terminar este programa con este tema tan importante, trascendental, sin hacer la respetuosa y pertinente alusión también a los grandes maestros del periodismo. Es decir, aparte del aula, y como decía Aristóteles, lo que verdaderamente cuenta en la formación del ser humano es el aula de la vida. Y dentro de esa aula estamos insertados aquellos que nos hemos dedicado con auténtica vocación, disposición y sobre todo compromiso por el periodismo. Así que este bloque, insisto, lo voy a dedicar a estos grandes maestros del periodismo mexicano. Y quiero empezar por nuestro muy querido
Antonio Sáenz de Miera. El próximo 16 de junio se cumplen 20 años de su ausencia solamente física. Lo digo, insisto, con mucho respeto. Física porque su legado no tiene límite, su enseñanza es imperecedera, su labor determinante en la fundación, consolidación, desarrollo de este Club de Periodistas de México no podría entenderse sin don Antonio Sáenz de Miera. Todos los que hemos militado aquí a lo largo de varias décadas, que lo conocimos, que lo tratamos, que lo escuchamos, que nos escuchó, y que además cada palabra, cada comentario, cada plática era una verdadera enseñanza. Por eso es que, repito, este bloque no podía yo dejar de mencionarlo y de mencionar también a otros egregios periodistas que dentro de nuestro Club de Periodistas de México dejaron y plasmaron una enseñanza cuya huella perdura. Algún día, o más bien no algún día, más bien un día de 1992, don Antonio me platicó personalmente que en sus inicios como periodista en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, él editó, dirigió y escribió un periódico sumamente peculiar dentro de la historia del periodismo universal, y sé muy bien lo que estoy diciendo, periodismo universal, ya que todos los géneros que ahí se plasmaban, que podía ser, por supuesto, crónica, reportaje, columna, artículo de fondo, ensayo, todo absolutamente se escribía en verso. Una tarea titánica, pero también una labor que solamente los grandes, como lo fue él, los grandes que en su sencillez manifiesta, en su consejo siempre sabio, en su comentario siempre oportuno y en su valentía de la defensa de esta profesión y también del club, en aquellos aciagos días de inicios del año 90 del siglo pasado, cuando el acoso gubernamental estuvo dirigido en contra del club, que lo que ha hecho es precisamente eso, un club que ha aglutinado y que ha expandido la libertad de expresión, y asimismo también ha dado voces a muchísimos colegas de muchas latitudes, tanto de la República Mexicana como del extranjero. Entonces, para don Antonio, mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración imperecedera por su magisterio que ejerció en el periodismo mexicano. No podía tampoco dejar de comentar y recordar al gran Francisco Liguori, nuestro querido Pancho. Pancho periodista, Pancho poeta, y Pancho también hay que decirlo, Pancho maestro de literatura, uno de los notables de la antigua Escuela Nacional Preparatoria, que por cierto, él llegó a ser contemporáneo en cierta época de otro egregio de la literatura mexicana, que fue el maestro Erasmo Castellanos V. Y aquí me detengo un instante para citar, amigas y amigos, y sobre todo, querida Celeste, que cuando se instituyó la medalla Belisario Domínguez en el año de 1954, que es la que otorga el Pleno del Senado de la República, por vez primera y única, fue compartida por dos maestros, por el maestro Erasmo Castellanos V, que ya mencioné, y por la maestra Rosaura Zapata. Rosaura Zapata fue una maestra nacida en Baja California, en Mexicali, que fue becada todavía durante la administración de don Justo Sierra al frente del Ministerio de Instrucción Pública, ya en las postrimerías del Porfiriato, para estudiar a fondo en Europa las corrientes pedagógicas para la niñez,
lo que son ahora los jardines de niños. Rosaura Zapata tiene un jardín de niños que lleva su nombre en la colonia San Rafael, concretamente en la calle de Rosas Moreno. Pero ellos dos, insisto, fueron los primeros que en 1954 obtuvieron más que merecidamente la medalla Belisario Domínguez. Otro gran maestro que viene también a mi memoria aquí fue don Luis Alcaide Carmona. En la revista Siempre, o en las revistas que él fundó en los años 50, y donde él colaboró, como la revista de América, la revista Todo, revistas que quedan como unas joyas dentro de la hemerografía mexicana. Un matrimonio ejemplar también de maestros del periodismo, como nuestra querida amiga Lupita Appendini, con quien coincidimos en el diario Excelsior de otras épocas, y por supuesto su esposo, don Gabriel Vargas, aquel notable periodista, caricaturista, que nació en Tulancingo, Hidalgo, pero que dejó un auténtico tratado de sociología a través de aquellas historietas y sobre todo galería de personajes que se inscribieron dentro de la dinámica editorial de la familia Burrón, que por cierto, la familia original la componía el peluquero don Regino, personaje muy notable, don Gabriel Vargas, su esposa, Macuca, los hijos, el Tejocote, y un niño que era adoptivo, que era Foforito. Después la galería fue creciendo, don Juanón Teporochas, don Bregoberto Memelas, Ruperto Tacuche, y Borola, que era la pareja de don Regino, fue la que tenía siempre el asedio a la vecindad ubicada en el Callejón del Cuajo. Don Gabriel Vargas, a través de estas historias, que afortunadamente se han reeditado recientemente, deja una enseñanza. Maestros como don José Alvarado, con aquel formidable libro Tiempo Guardado, un verdadero libro que quien lo lea va a comprender y va a abrevar de lo que es la enseñanza del periodismo. Don José Alvarado, en su humildad y dentro de su grandeza, en sus tarjetas de presentación, solamente abajo de su nombre decía peatón. Y cuando le preguntaban por qué, y él decía: es que yo soy caminante, yo no uso auto, no tengo auto, yo soy un peatón. Y es lo que ilustraba sus tarjetas personales. Otro gran maestro también muy cercano al Club de Periodistas de México fue don Renato Leduc. Don Renato, aquel notable periodista con una ironía formidable, poeta, por supuesto, autor de aquel notable poema que, por cierto, un día nos comentó que lo ganó por una apuesta. Me refiero, por supuesto, ustedes lo adivinarán, al poema Tiempo, que después fue grabado a dúo por José José y Marco Antonio Muñiz, pero el poema original ganó la apuesta porque el verbo tiempo no tiene declinaciones, pero él apostó a que si era capaz de configurar un soneto con la palabra tiempo, y que dice así: sabe a virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no creí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Hay amores de aquel tiempo cuanto añoro, la dicha inicua de perder el tiempo. Por último, nuestro gran amigo y, por cierto, autor del libro Renato Leduc, con quien compartí en el Club de Periodistas de México muchísimas anécdotas, y también el periódico de la afición, José Ramón Garmabella, experto en toros, en biografías, en música, es otro gran maestro
que no está físicamente con nosotros, pero está, como toda la galería que ya mencioné, empezando por don Antonio Sanz de Miera, en nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestro afecto y sobre todo nuestra admiración. Y con esto, amigas, amigos, Celeste particularmente, los saludo y me despido en esta tarde del 15 de mayo de 2019 en el Día del Maestro. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.